hoy primero una introducción a GRASS, porque es lo que tienen que hacer para la tarea de TSP, ¿cierto? Entonces, arranquemos con este método. Este método es de estado simple, se llama GRASS y pues digamos el GRASS es el nombre corto para un procedimiento de búsqueda adaptativa y basada en greedy aleatorizada. Ese, digamos, es el Greedy Randomized Adaptive Search Procedure. ¿Qué vamos a ver? Básicamente en la introducción al algoritmo, el algoritmo y el ejemplo en NANSAC, ¿cierto? Porque, ¿cómo hacerlo allí? Bueno, este algoritmo fue propuesto por Thomas Feo y Mauricio Resendé en 1989 y es una meta heurística que tiene dentro de uno de sus componentes el concepto de greedy o de algoritmos voraces. Tiene tres partes importantes, aquí las podemos ver en este gráfico. Eh, Nos aparece acá el tema del enfoque constructivo. O sea, hay una parte del algoritmo en donde hay que hacer la construcción de una solución con un enfoque greedy aleatorizado. Esa solución pasa por una optimización local y el resultado de ese proceso define si esta es la mejor o hay mejores soluciones encontradas previamente. Entonces básicamente es el reemplazo de la mejor solución. Para al final, después de hacer este bucle iterativo, este bucle, entregar al final la mejor solución encontrada. De una u otra forma, esto lo puede uno ver como partimos de una solución, optimizamos localmente, partimos de otra solución, optimizamos localmente, partimos de otra solución, optimizamos localmente y pues obviamente de todas se ha guardado cuál es la mejor solución posible, ¿cierto? La mejor solución encontrada. Básicamente así de simple. ¿Qué tiene de diferente? Que la solución inicial cuando se crea no es aleatoria. O sea, no es así como cuando hablábamos de decir, bueno, queremos cambiar nuestro hill climbing, lo queremos cambiar a algo que sea más metaheurístico y lo que hacíamos era eso. Hacíamos un hill climbing y después aleatoriamente nos íbamos para otro lugar y otro hill climbing y aleatoriamente nos íbamos y otro hill climbing y de eso íbamos encontrando lo mejor. Aquí es un poco la misma idea, pero las soluciones no parten específicamente con un enfoque totalmente aleatorio, sino que parten de un enfoque constructivo que está orientado por una estrategia greedy o voraz aleatorizada. Bueno, entonces importante es el enfoque constructivo. Esto de que yo parto en un lugar y optimizo localmente y después parto a otro lugar y optimizo localmente, en la literatura se conoce como multiarranque, ¿sí? Entonces hay algoritmos, por ejemplo, el recocido simulado normal no es multiarranque, pero hay variaciones de ese recocido simulado que lo han vuelto multiarranque, ¿sí? Entonces, el concepto de multiarranque es busco en un lugar, optimizo allá y ya no doy más, entonces brinco a otro lugar. Ese es el concepto de multiarranque. Y pues obviamente el tema de la optimización local de las soluciones construidas, que es el segundo paso grande que está aquí en el diagrama, para poder asegurarse que de donde él cayó, pues en su vecindario en general encontró la mejor solución. Ese, digamos, es el enfoque general. Mm, El enfoque de este algoritmo, pues por las siglas de greedy, por las siglas de GRASS, es que primero es greedy. Entonces, básicamente se parte de un enfoque en el cual el algoritmo voraz nos da la mejor solución o una de las mejores soluciones con base en ese enfoque greedy, ¿cierto? Recordemos que el enfoque greedy no nos asegura un óptimo global, pero sí nos da una idea de una posible solución que puede ser mejor que cualquier otra en su vecindario. Segundo es randomizado, o sea, aleatorio. ¿Por qué? Porque si yo creo la construcción greedy tomando exactamente el enfoque greedy, siempre me va a dar la misma solución, ¿cierto? Entonces yo la aleatorizo y al aleatorizarla, pues yo no escojo exactamente siempre la misma, pero sí por allí como por esa zona, ¿de acuerdo? Eso es lo que llama el tema randomizado. Ahora, la parte adaptativa es que el algoritmo es capaz de modificar su comportamiento a lo largo de las iteraciones. Este pedacito normalmente uno
Bueno, todas las cosas del procedimiento GRASS o del algoritmo GRASS, de una u otra forma están adaptadas a cada problema, ¿cierto? Entonces, en esta parte de la adaptación, eso también, así como el greedy es problema de uno, el randomizado es problema de la adaptación que yo hago, el tema de que se adapte también es un tema y que en general la gente casi no hace y de hecho no lo vamos a hacer. Pero sí hay forma de ir incluyendo eso. Entonces básicamente el algoritmo trata de estar estudiando cómo están dando las soluciones y para dónde debería ir la búsqueda, ¿cierto? Y no simplemente pues siga con otra y siga con otra, sino tratar de encontrar una forma alternativa de mejorar la búsqueda. Y finalmente pues es un procedimiento metaheurístico que trata de salir de óptimos locales, pues básicamente pegando brincos a diferentes lugares. La estrategia tampoco es que sea una estrategia supremamente inteligente, simplemente va para otro lugar y allá en ese otro lugar encuentra otras soluciones. Bueno, el algoritmo cómo es. Aquí en colores está lo que se llama la construcción de la solución. Todo esto es simplemente para lo que nosotros en el Hill Climbing era genere una solución aleatoria, ¿cierto? Pero aquí ya no va a ser aleatoria. Entonces por eso se ve un poquito más complicado. Si ustedes se dan cuenta aquí, esto simplemente es un conjunto de optimizaciones locales, ¿cierto? Es como si estuviera allí el hill climbing. Si ustedes se dan cuenta, y esto fuera aleatorio, esto es optimización local, y esto es vuelva y defina quién es el mejor. Entonces, de una u otra forma, no hay una gran diferencia a primera vista de lo que es un algoritmo de optimización tipo hill climbing, ¿cierto? Con reinicios. En este caso, ¿por qué con reinicios? Porque esta parte de aquí me generaría otra solución aleatoria. La optimiza, mira si es mejor. Otra solución aleatoria, la optimiza, mira si es mejor. Entonces, esto es un hill climbing, ¿cierto? Y aquí, cuando brinca otra vez, pues es otro hill climbing, ¿cierto? Ahora, ¿qué es diferente? Que esta parte de aquí no es aleatorio. ¿Cómo se construye? Primero que todo, se crea lo que se llama una lista de candidatos, ¿sí? Una lista de candidatos, en el caso, por ejemplo, de nuestro problema de mochila binaria, es que yo tengo ya un conjunto de elementos que son, no sé, digamos 10 elementos que voy a meter en la mochila para saber cuál deben ir en la mochila. Esos 10 elementos yo digo, voy a ordenarlos por densidad. Recuerdan las estrategias greedy que vimos, ¿no? Que meter los que menos pesan al principio, o que meter los que más valor tienen al principio, o que meter los que tienen más densidad. Entonces digamos que lo vamos a hacer por densidad. Entonces, yo los ordeno por densidad y si yo lo hago greedy, sin importar la aleatoriedad, pues yo cojo el primero y lo meto. Cojo el segundo y miro si todavía puedo meterlo porque puede que no quepa, ¿cierto? Si cabe, lo meto. Y así es totalmente determinístico. O sea, yo vuelvo a correr ese procedimiento otra vez y vuelve y me da lo mismo, ¿cierto? Aquí, ¿qué sucede? Yo lo que hago es que tengo los 10 elementos ordenados de mayor a menor densidad y yo no meto el primero, ¿no? Digo, los primeros, si tengo 10 digamos los primeros 3. De esos 3 cojo uno aleatorio y lo meto, ¿cierto? Ahí reviso si la mochila hay que sacar algunos, porque como ya metí un elemento, si el elemento era muy grande, puede que ya otros elementos no quepan en la mochila. Los quito, pero la mochila sigue ordenada de mayor a menor densidad, o sea, los elementos que quedan siguen ordenados de mayor a menor densidad. Vuelvo y digo, bueno, de los primeros 3 escogemos uno, y así sucesivamente. La tarea no es simplemente coger el que sigue, sino aleatoriamente coger el de los 3 o de los 5 o de los que sean, una lista mucho más pequeña que hacer la selección aleatoria. Porque si yo dijera, no, de los 10 no, pues ahí para eso hágalo aleatorio, ¿sí? Entonces, no es de los 10 es de una lista restringida de elementos. Y de esa lista se saca aleatoriamente el que se va a entrar. Entonces, esto es lo que hace acá. Básicamente, construye una lista de candidatos, es decir, la lista de los elementos que ahorita pueden ir dentro de la mochila, ¿cierto? Ordenada por un orden específico y que obviamente no hayan sido ya incluidos en la solución. Que no hayan sido incluidos en la solución, porque si fueron incluidos, pues ya no los puede tener en la lista de candidatos. Esa lista de candidatos es reducida, no son todos los que quedaron, sino una pequeña porción.
Si esa lista llega a estar vacía, quiere decir que ya no hay nada que hacer, o sea, se acabó esta vaina y ya no construimos más. Y si sí, pues escojo aleatoriamente un elemento de allí y lo meto en la solución. Al meterlo en la solución, pues ya sale de la lista candidatos. Y la lista candidatos de pronto hay que reducirla si el elemento ya no cabe, los elementos que están allí en la lista. ¿Sí? Pues básicamente el proceso es ese, el de construcción. Y va ligado por un esquema que en este caso es el esquema gris que yo haya definido. Yo dije densidad, otro dice no, yo lo quiero por menor valor, por menor peso, otro dice no, yo lo quiero por mayor valor, otro dice, bueno, cualquier esquema que se tenga definido. Aquí como decimos, básicamente es el proceso de optimización, creo una copia, le hago un tweak, es un tweak asexual normal de los que hemos visto, miro si es mejor, pues reemplazo y así sucesivamente voy mejorando esta solución poco a poco. Finalmente, pues yo miro si eso es mejor que lo mejor y si es mejor que lo mejor, pues lo reporto, ¿cierto? Para que ese sea el valor que se va a retornar acá al final. Ahora, obviamente para una implementación ya en Python y como nosotros lo estamos haciendo generando curvas de convergencia, pues a nosotros aquí nos toca hacer esta pregunta internamente, ¿no? Porque aquí creé un tweak y hice una evaluación, pues me toca de una vez registrar eso en la curva de convergencia, ¿de acuerdo? No solamente hacerlo acá al final. Esa es la única diferencia. De resto, ¿es claro o no es claro? ¿Sí? Bueno, para hacerlo más claro todavía, vamos a hacer un ejemplo con el de la mochila binario. Entonces, digamos que este es el ejemplo de F1, f1.txt de la mochila. Es este, tiene básicamente 10 elementos. Aquí yo ya los puse ordenados por densidad, ¿sí? Entonces, el elemento 1 es el que mayor densidad tiene. Básicamente, ¿de dónde sale este 2.5? Porque el profit de este elemento es 10 dividido en 4, que es su peso, pues da 2.5. ¿Sí? Entonces, esa es su densidad. Y así ya están ordenados. Entonces, ¿qué pasa? Yo defino que el tamaño de la lista es el 50% del número de elementos en la lista, ¿cierto? Esto se llama porcentaje para definir el tamaño de la lista restringida. Entonces, la lista completa es esto, son en este caso 10 elementos, ¿cierto? Pero voy a tomar el 50% solamente. Entonces, el 50% son los 5 de acá arriba, los que tienen más alta densidad. O sea, estos de aquí no los voy a tomar para seleccionar aleatoriamente el que voy a incluir, solamente los 5 verdecitos, ¿sí? Por eso se habla de una lista restringida. Tengo 10, pero solamente voy a tener en cuenta los primeros 5 para generar el número aleatorio. De eso, digamos que generé un número aleatorio y me salió el segundo número de la lista. El segundo de la lista, bueno, este sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El segundo de la lista es este, el 9. El elemento 9 se prende en la solución, entonces aquí lo prendemos, ¿cierto? Fíjense que la solución estaba en 0 y prendí el 1. Entonces ya pusimos el número 1 en la solución. Al poner el número 1 en la solución, pues nuestro fitness ya sube, ¿cierto? Ya tenemos 87, que es este fitness de acá, y ya tenemos un peso que es 46 de acá. En este momento la mochila originalmente tenía una capacidad de 269, pero como este señor acabó de entrar, la mochila ya solo le caben 223, que es la resta entre la capacidad y lo que lleva la mochila, ¿cierto? ¿Qué hago? Con este 223 yo tengo que venir y chequear acá si de los demás elementos alguno debe irse. No debe continuar en el proceso de búsqueda porque ya no cabe, ¿cierto? Porque yo tengo que estar revisando que la lista de elementos sean elementos que puedan meterse en la mochila. Si no, ¿para qué? ¿Cierto? Entonces resulta que pues no, 223, pues aquí no hay ningún elemento que pese 223, no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quitamos el 9 porque el 9 ya se metió, ¿cierto? Entonces aquí nos quedó la nueva lista, esta es la nueva lista, si ustedes se dan cuenta, es este mismo gráfico de acá arriba, aquí abajo, excepto porque no está el 9, ¿cierto? El 9 ya no está. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y 4, 9 elementos. La mitad es 4.5, 5. Redondeamos, ¿cierto? Volvemos a hacer lo mismo. Descartamos estos últimos 4 porque pues no deben tenerse en cuenta porque ya la lista restringida los primeros 5. Y de estos 5 primeros escojo uno al azar. En este caso se escogió el elemento 7 que está aquí.
o sea, la tercera fila, ¿de acuerdo? Ese elemento 7 se prende en la solución. Como lo prendí en la solución, pues tengo que sumar su peso y su profit para calcular el fitness. Entonces nosotros teníamos 87 más lo que pone este señor que es 61 me da 148. Y el peso de esta mochila era 46 más lo que pone este señor que es 62 me da 6 y 4, 108, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos un segundo elemento y pues obviamente la mochila ya tiene menos espacio disponible. En este caso, pues ya es 161 nada más, porque ya tenía 269 menos lo que pesa ahorita ya con los dos elementos, pues da 161. Volvemos a revisar este 161. Me define que aquí alguno que pesara 162 o superior debería ser eliminado. En este momento todavía no hay que eliminar a nadie, ¿cierto? Solamente se elimina el 7 de esta lista, porque ya se incluyó, ¿cierto? Entonces nos queda la siguiente lista. Entonces ya salieron el 9, salieron el 7 y quedaron acá, siguen ordenados de mayor a menor. Tenemos 8 elementos. 8 por el 50% da 4. Nuestra lista restringida son los primeros 4 elementos ordenados por densidad. Y aleatoriamente me salió el número 4. Entonces quedé seleccionando a este señor, que es el elemento número 5, identificado como número 5. Entonces, ¿qué hago? Lo prendo acá, en la solución, y pues incremento su fitness y incremento su peso. Aquí simplemente sumo 50 para obtener el nuevo fitness y sumo 72 para incrementar su fitness, su peso, 180. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos, en este caso, una mochila que apenas le caben 89 kilos, digamos, ¿cierto? Pero como son 89 kilos, yo tengo que revisar de acá y resulta que este señor ya no cabe, ¿cierto? Todos estos caben porque pesan menos de 89, pero este señor ya no cabe. Entonces, para el siguiente elemento que va a entrar, la lista ya se reduce. Toca sacar este de aquí, el 5, porque ya se puso en la solución. Y este 0, en este caso este 0, porque este 0 ya no cabe. Entonces, ¿para qué lo vamos a meter? Entonces, en el siguiente cuadro ya no están los anteriores, ni el 9, ni el 7, ni el 5 que acabamos de meter, ni el 0 que lo sacamos porque no cabe. ¿Cierto? Entonces nos quedan en este caso 6 soluciones. El 50% de 6 es 3. Nuestra lista restringida quedó a 3. Entonces estos 3 señores, escogemos uno aleatorio. Digamos que fue este 2, este elemento. Entonces se prende el 2 y se le suma a lo que ya venía 198 más lo que aporta el 2, 47, eso me da 245. Y en el peso 180 más 60 da 240. ¿Cierto? Entonces ya tenemos una solución a la cual solamente le caben 29, ya no queda sino 29. ¿Qué tenemos que hacer? Pues todos los elementos que pesen por encima de 29 hay que eliminarlos porque no van a caber en la mochila. ¿Cuáles? Este 65, este 32 y este 80. Hay que eliminarlos y pues obviamente hay que eliminar el 2 porque lo acabamos de meter en la solución, ¿cierto? Por lo cual nos queda solamente estos dos elementos, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. La lista tiene 2, la mitad es 1. Pues ahí sí, mitad de 1 y 1, pues quedó él, ¿cierto? Entonces, ese señor, el elemento 1, va a la solución e incrementamos el profit en 10 e incrementamos el peso en 4. ¿Listo? Ya tenemos el peso. Y nos quedan 25. Resulta que voy a eliminar y no, este todavía aguanta. Pues quedó él solo, pues él solo, ¿cierto? Él quedó como el 50% de 1 es 0.5, entonces redondeando da 1, entonces quedó él. Y se selecciona el elemento 4. Elemento 4 se incrementa su fitness, que apenas aporta 4, e incrementa su profit, que pesa 23. Y mira, construimos la solución y nos quedó 2 unidades, 2 kilos desperdiciados. ¿Sí? No pasa nada. Ese es el proceso. ¿Sí? Entonces fíjense que allí construí una solución basada en densidad que me va creando una solución que es factible. ¿Sí? Porque al final, fijo, no se revienta la mochila como está diseñado. ¿De acuerdo? ¿Sí lo entendieron? Ahí eso es todo. De resto es optimización local, tweaks, que es lo que ya tenemos.
Vamos a verlo implementado ese ya está disponible para que ustedes lo vean. Ahí está, mírelo. Es este, dice sesión 9, está como GRAS y AG. ¿Qué cambios hay que hacer aquí? ¿Qué cambios hay que hacer? Básicamente, pues la construcción, la inicialización y pues obviamente hay que organizar el algoritmo GRAS. Entonces voy a enfocarme primero en lo que acabamos de ver como la construcción. Esa construcción, ¿quién la tiene que hacer? ¿GRAS? La inicialización constructiva. ¿La tiene que hacer GRAS o la tiene que hacer alguien más? Sí, eso lo tiene que hacer solución, ¿cierto? Porque yo me voy a crear. Y eso se acuerda que estaba en inicialización, estaba en solución. Entonces, mira, acá está todo lo demás del problema y todo eso ya está. Esta tabla de ítems es la tabla que yo les mostré en la PPT, ¿cierto? Porque es la que tiene el identificador, el peso, el profit y la densidad, ¿cierto? Eso ya está allí. Entonces, acá en la clase solución nosotros teníamos a nuestra inicialización, ¿cierto? Entonces ahora lo único que va a hacer es agregar un método constructivo basado en greedy. Bueno, greedy randomizado. Entonces, greedy construction. Ahí debería ser greedy randomized construction. Que este greedy construction lo único que hace es lo que les acabé de mostrar en la diapositiva. Idéntico. Idéntico. ¿Sí? ¿Qué tiene de diferente como para que lo tengan claro en la implementación? Primero, yo le pregunto a mi problema, deme la tabla de ítems. ¿Se acuerda que en el problema, en el knapsack, hay un método que le devuelve esa tablita que vimos ahorita en los dibujos, la devuelve como una copia para no dañarla? ¿Sí? Hace una copia de la tabla que acabamos de ver en la diapositiva, ¿cierto? O sea, inicialmente devolvería esta tabla, la del paso 1, completica así tal cual está. Devolvería esta está diferente en una cosa y es que en la implementación está a la izquierda peso y a la derecha profit. Es lo único que cambia. Pero la densidad sí está en la última columna. ¿Sí? Partiendo de que está la columna 0, la 1, la 2 y la 3. Densidad es la 3. ¿De acuerdo? Entonces, él devuelve una copia de esta tabla, ¿cierto? Y así evita que se vaya a dañar la tablita si por allá después más adelante otro algoritmo necesita la tabla o otro método, ¿de acuerdo? Después, ¿qué hago? La ordeno por el ítem 3, o sea, la ordeno por densidad, ¿sí? Entonces me queda de los más a los menos, ¿listo? Entonces ya quedó esa tablita tal cual se las estoy mostrando acá, ¿sí? Después, ¿qué hace? Calcula cuánto espacio queda libre. Pues ahorita todo está libre porque no hay nada en la mochila, ¿cierto? Y después dice, mientras que la mochila tenga espacio mayor que cero, es que le quepa lo que sea. Así sea un cosito de 2 o de uno, ¿cierto? O, o también tiene que cumplirse que haya elementos en la lista, ¿cierto? Porque si la tabla está vacía ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces tienen que darse las dos cosas, que haya espacio y que hayan elementos para meter en la mochila. Si no, no continúe. ¿Qué hago? Lo primero que hago, lo primero que se hace aquí es mirar si tengo que eliminar elementos de la mochila, elementos que no quepan. Esto lo que hace es eso, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Aquí lo estoy haciendo con una rutina que está aquí más arriba, que es esto, elementos que no son, que ya no caben, mejor dicho, ¿cierto? ¿Qué recibo? Recibo la tablita de elementos, o sea, recibo esta tabla, ¿cierto? Y recibo espacio. ¿Cuánto espacio hay en la mochila? Y lo único que hago es recorrer esa tabla y agregar en otra tabla aparte los que caben. Los que no caben, chao, porque no me puse a borrar fila por fila, que esa sería la otra, ¿no? Ah, este toca borrarlo, lo borramos. Eso también puede haber sido. Aquí lo que hice fue, tengo una tabla y voy a crear otra tabla, otra lista, y en esa lista pongo los que caben. ¿De acuerdo? Lo que les digo, pudo haber sido al contrario. Tengo esta lista, la recorro de abajo hacia arriba y voy borrando los que no sirven. Y queda una sola lista.
¿cierto? Ya depende de cómo lo quiera ver uno. Pero acá lo que se está haciendo básicamente es eso. Eh, ¿Cómo se hace? Aquí se está utilizando la columna 1, porque recuerden que yo les dije, la columna 0 es el identificador del elemento, la 1 es el peso, porque ahí está diferente con la diapositiva, a mí me quedó al contrario. La siguiente sí es el profit, ¿de acuerdo? Es lo único. Entonces, por eso aquí se pregunta por la columna 1, que es la del peso, ¿de acuerdo? Entonces, se construye esto, entonces aquí al final los elementos que me quedan son los elementos que sí caben en la mochila, ¿cierto? Los que sí caben dependiendo de la capacidad disponible ahorita en la mochila. Calculamos cuántos elementos hay. Si ahorita no hay ninguno, pues de una vez lo saco, ni seguimos. ¿Para qué seguimos? ¿Cierto? Por si acaso cuando hice este procedimiento se me volaron elementos y quedó vacía. Ahora, defino el tamaño de la mochila restringida. Entonces, la mochila aquí inicialmente tiene 10, pero aquí este valor RLSP yo lo puse en el 30% o en el 50%, el valor que yo haya definido. Normalmente un valor más pequeño. Entonces dije 50% en el ejemplo de la diapositiva, pues sería este tamaño total RLS es 5. Si eran 10, 5 para el 50%. Si este señor llega a ser igual a 0 por alguna razón, ¿cierto? Porque depende del valor de porcentaje que yo haya puesto. Si yo puse, por ejemplo, el 10% y me quedó un solo registro, el 10% de 1 es 0,1, entonces me va a quedar 0 al pasarlo a entero. Entonces dice, no, pues si quedó, si algo quedó, pues trate de meterlo. Entonces yo le digo 1, ¿sí? Por lo menos meta 1. Entonces, acá yo digo es, meta lo que tiene. Si quedó tan chiquitica que ya no hay nada, pues los que quedaron, listo. Después, ¿qué hace? De esos que quedaron en esa lista, coge uno aleatorio, ¿cierto? Y con ese aleatorio, pues ya sabe que tiene que, porque ese es el elemento de la lista, ¿no? Entonces, miren, es decir, de esta lista son 5 elementos, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Me salió un número aleatorio, el 1, el elemento 0 corresponde, o la posición 0 de la lista es el elemento 1. La posición 1 de la lista es el elemento 9. Entonces, aquí una cosa es sacar un número entre 0 y 5, entre 0 y 4 en este caso, escoger uno de ellos, que es qué vector es el que yo voy a tomar, y otra cosa ya es el elemento. El elemento lo saco de acá específicamente, el elemento 9. Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá. La posición y después sí ya el identificador del elemento, que lo saco ya de la tabla elementos, en la posición tal, en la columna 0. Prendo ese elemento en las celdas, que es lo que yo hacía aquí, poner aquí el 1, ¿cierto? Y aquí hago la acumulación del fitness y del peso, que es sumar este valor y sumar este valor. Teniendo eso, ya tengo que borrar este elemento de acá, o sea, es este toca quitarlo, quitémoslo, porque ya no debe por qué seguir en esa tabla, ¿cierto? Ya lo acabé de meter. Entonces aquí lo elimino de una vez. Eliminado a ese señor, vuelvo y calculo ahora sí cuánto espacio me quedó y repito el procedimiento. ¿Sí? Entonces, esta es la implementación de este método que está aquí, idéntico. Ahora, si yo quiero cambiarlo para que sea el mismo elemento, pero que sea ordenado por mayor valor, mayor profit, ¿sí? Pues si yo lo quiero hacer ordenado por mayor profit, lo único que tengo que hacer es cambiar esta línea acá. ¿Por qué? Porque es que ahí yo le digo que simplemente tome la columna 2, ¿cierto? Según el orden de allá, no con el orden de la diapositiva. La columna 2 y ya quedó ordenado por profit, ¿cierto? Listo, ya resuelve eso. Ahora, si yo quiero que este método quede ordenado por menor peso, pues ¿qué tengo que hacer? Decirle aquí que ordene por la columna 1, que es donde está el peso, pero que no le coloque el reverso.
porque el reverso me cambiaría el orden, ¿cierto? Lo está ordenando de mayor a menor y yo necesito que es los de menor peso, entonces quítele la reverso. Entonces lo único que cambio básicamente aquí, diría X1 y le quito este reverso true. Y ya tengo tres métodos, ¿cierto? Tres métodos greedy para llenar una solución, ¿sí? En este caso, pues yo no le estoy diciendo que me varíe cuál es la forma de crear la solución greedy. Pero yo podría hacerlo en este mismo método, generar un número aleatorio entre 0, 1 y 2, por ejemplo. Y si cae 0, así como está ahí. Si cae 1, hágalo con la columna 2. Y si cae 2, hágalo con la columna 1 y sin reverso. Entonces ya quedarían tres métodos greedy diferentes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo no hice eso pues para no meterle más enredo al tema. ¿Qué otra cosa hay que cambiar aquí en solución? Tweak no lo vamos a cambiar, ya hay un tweak. Entonces ya hay que ir directamente a mirar el algoritmo de GRASS. El algoritmo de GRASS ya está incluido allí después de GHS, que es este. ¿Sí? ¿Qué necesita GRASS? Pues este valor de RSLP, que es como qué tanto porcentaje quiero yo que tome de la lista total para sacar la restringida, ¿cierto? Aquí le coloqué por defecto que tomara el 30%, pero pues desde allá, desde donde yo lo llamo, puedo decirle lo que yo quiera, ¿cierto? Adicionalmente hay que decir cuántas optimizaciones locales se deben hacer, cuántas quiero hacer. Una cosa son las EFOs y otra cosa es ahí ese bucle repetitivo, ¿cierto? De optimización. El que en la diapositiva se puede ver acá. Este bucle, estas tantas veces, ¿qué tantas veces voy a hacer esto? ¿Sí? Entonces, ese es lo que yo llamo más local. Recuerdan que cuando hicimos el hill climbing con random restarts y el hill climbing con máxima pendiente, decíamos de eso, cuántas veces aquí internamente voy a generar soluciones. Entonces, ese es el número de optimizaciones locales, ¿cierto? Y pues el número de más efos. Listo, esas son cosas que necesito acá para cuando creo el objeto GRASS. Después, ¿qué hago? Internamente esto no tiene historia, ya lo hemos visto, ¿cierto? Simple y llanamente generamos para la curva de convergencia, creo una mejor solución, ¿cierto? Aquí no de una vez la inicializo porque me queda más fácil hacerlo por dentro. Digo el número de EFOS igual a 0. Inicio. Y aquí, mientras no se acaben las EFOS, hágale. Cree otra vez. Después, ¿qué hago? Creo una solución, le hago la construcción greedy, le mando el valor RLSP que yo quiera, que yo haya definido. Si esa solución es mejor que la mejor, reemplácela. Como por defecto crear la solución me pone a mi fitness en 0, pues ya es la más mala posible, ¿cierto? Entonces, pues siempre le va a ganar la que sea, ¿cierto? Entonces aquí la primera vez de una vez me cambia el valor del mejor. Meto eso en la curva de convergencia, calculo una EFO más, porque acabé de hacer un enfoque constructivo. Aquí cuando hice el enfoque constructivo, alguien me diría, profe, pero allá no llamamos en ninguna parte el evaluate. No lo hicimos, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros hicimos, en el paso a paso íbamos sumando el peso, sumando el fitness, sumando el peso, sumando el fitness. Al final calculamos el fitness, pero lo hicimos incrementalmente, ahí dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, pues lo estamos calculando, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva, sí tenemos que contar una EFO más. Si se me acabaron las EFOS, porque pudo haber sucedido dependiendo de los parámetros que yo ya le haya puesto al algoritmo, que aquí se creó esta y se acabaron las EFOS. Pues toca salirnos, se acabaron las EFOS. Si no, entonces entre al bucle de optimización local. Este es el bucle de optimización local. Este es el bucle constructivo y este es el bucle de optimización local. ¿Qué hacemos? Por un número total de veces, ¿cierto? Dependiendo del parámetro max local, vamos a crear una solución, le vamos a hacer un tweak,
Si esa solución es mejor que la que estamos haciendo ahorita, reemplazamos a la solución esa que estamos haciendo ahorita. Si esa solución en este caso es mejor que la mejor, reemplazamos la mejor, metemos eso en el historial y calculamos una nueva EFO. ¿Por qué? Porque hicimos un tweak. Y el tweak sí allá por dentro sí hace un evaluate, es explícito. ¿De acuerdo? Terminamos y por si acaso, si se acabaron las EFOs, no salimos. Entonces se sale de este bucle for, ¿cierto? Si se acabaron las EFOs, se sale de este bucle for. Cuando él va a subir, pues va a decir, ahí ya se me acabaron. Entonces terminamos. ¿Sí? Y retornamos todo lo que queremos retornar, que es lo mismo de siempre. La curva de convergencia y el mejor fitness encontrado. ¿De acuerdo? Bueno, este es el algoritmo, si ustedes se dan cuenta, tiene el enredo grande, está es en el bucle constructivo. El resto es cosas que más o menos hemos visto ya, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, más o menos que me lo hayan... Nunca, nunca porque todas las funciones, todas las soluciones se están creando... No, siempre, eso sí siempre se está controlando, siempre. El orden de inclusión dentro de la mochila está dictado por, si lo digo, por densidad o por valor y demás. Pero eso es solamente el orden de inclusión. Pero las soluciones que quedan en la lista siempre son soluciones que tienen que caber. Entonces al final la solución que se crea siempre va a cumplir con la restricción. ¿Sí? Ajá. Sí. Yo tengo una duda. Sí. No, pero haciendo porque en la línea 9, cuando usted hace self-best igual al solution problem, qué le está entregando ahí el solution problem? Ahí me está creando, este solution me está creando un objeto solución que por dentro tiene cero y cero y el vector de celdas está en cero, porque eso básicamente es el constructor por defecto. Sería totalmente en cero, está simplemente como la memoria del objeto, porque lo único que ha hecho en ese punto es construir esto, que es definirle cuál es el problema que él está resolviendo, el vector de ceros para las celdas, cero en fitness, cero en peso. Eso es lo único que está haciendo. Entonces, cuando yo vengo aquí al GRAS otra vez, acá, pues aquí en este punto, ves, no tiene nada. Es como que está creado ahí, pero pues no tiene nada. ¿Qué sucede? Cuando tú construyes el primero acá, cuando construyes el primero, entras al bucle y la primera vez que hace, aquí sí estás creando un objeto ya con el enfoque greedy, aleatorizado. Entonces, ¿qué sucede? Ahí lo que le dio, así le haya dado que metió un elemento que tenía solamente fitness uno de profit uno, ¿cierto? Pues el fitness de esa solución es uno. Pues ya, ese ya es el mejor. Eso es lo que hay. Entonces, en la siguiente solución, en la siguiente pregunta, ¿ese elemento es mejor que el BES? Sí, porque el BES no tiene sino cero. ¿Sí? Entonces ya automáticamente ese señor se vuelve el mejor. Y cuando haces self-best from solution S, cuando haces ese, O sea, aquí. no, en la siguiente línea. Ah, ok, aquí. Aquí es cuando yo al BES le copio todo lo que está dentro de ese. Entonces, ese ya tiene un problema, yo vuelvo y lo cojo. Ese ya tiene un vector solución que ya tiene un uno en alguna parte, por lo mínimo un uno o algunos unos. Todo eso lo copio a mí. Tiene un peso, yo lo copio a mí. Y tiene un fitness y yo lo copio a mí. ¿Sí? Teniendo en cuenta que son dos objetos separados, ¿no? Espacios de memorias separados. Entonces, ahí es donde se hace la copia. Ese es Entonces, el... entonces en la línea 28, cuando hace otra vez ahí, porque digamos, ahí no se puede decir que cel.b es igual a... Porque recuerde que cuando hablamos de
objetos hay que tener cuidado con que sean apuntadores al mismo objeto. ¿Sí? Entonces, mira, el ejemplo importante aquí es lo siguiente. Yo tengo acá un objeto en memoria. Esta es la RAM de mi equipo y ahí tiene una vaina que es el apuntador a una vaina que es el problema de NANSAC. ¿Sí? Digamos que este es ese, es este apuntador, punta acá. Y eso tiene la celda de vectores, ceros y unos. Bueno, asuman que eso es un vector. Está el peso, está el fitness, ¿cierto? Esto es el objeto en memoria. Entonces, esto es una porción de memoria que tiene esas cuatro cosas, ¿cierto? Y a eso yo le puse el nombre de S, ¿cierto? Ahora, yo puedo llegar aquí y decir R, otro nuevo, y le digo R igual a S. Cuando yo digo R igual a S, estoy haciendo es esto. Estoy apuntando a lo mismo. Si yo cambio a R, le digo R peso tal cosa, modifiqué este. Y cuando yo muestro a S, pues me va a salir eso modificado. ¿Sí? Entonces estoy modificando el mismo elemento. Cuando yo hago copias, yo tengo que tener cuidado de decir, por ejemplo, creas el BES, aquí está BES, este es BES, ¿cierto? Entonces, ves, cuando lo creo y hago el constructor, le estoy dando el espacio aquí para tener su problema, le tengo aquí el espacio aquí para construir el vector, y le tengo aquí el espacio de fitness y le digo aquí el espacio de peso, ¿cierto? Cuando yo digo copie desde el otro, yo estoy diciendo, esto que está aquí, métalo aquí. Esto que está aquí, 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 métalo aquí, 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 aquí. Esto que está aquí, métalo aquí. Y esto que está aquí, métalo aquí. ¿Sí? Le hace copia. Los objetos escalares, yo sí le puedo hacer eso. X igual a Y. Si X y Y son enteros, él hace copia. Él no hace apuntar a lo mismo, porque para él los objetos escalares o simples sí se manejan por valor. O sea, copias, 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 copias. Pero los objetos compuestos no. Inclusive un vector de NumPy, si ustedes se dan cuenta, uno no puede decir A igual a B, y siendo ambos vectores de NumPy porque quedaron apuntando al mismo vector. ¿Sí? Usted tiene que decir el objeto B copia y ahí sí lo mete allí. Entonces hace una copia para que sea explícito que se está creando el otro objeto aparte. ¿Sí? ¿Mejoró? Sí, 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 eso, digamos que sí, sí le entiendo lo que me en el momento que están. Sí, o sea, básicamente el tema allí gira alrededor de yo en algún momento puedo tener una misma zona de memoria con hasta con 20 nombres, ¿sí? Lo llamo A, tin, lo llamo B, al mismo, todo, ¿cierto? Yo puedo llamarlo a todo, pero lo importante de eso es que si usted le hace una modificación a A, pues todos los demás van a ver la modificación, porque son nombres, son alias, ¿sí? Son apodos de la misma zona. Entonces allí es donde hay que tener cuidado, porque si yo, por ejemplo, tuviera dentro del código mal enganchado el BES con la S, y yo modifico S y estoy indirectamente modificando BES, pues me perdió BES, o sea, lo dañé porque ya no es el mejor, sino el que estoy modificando ahorita. Entonces, por eso yo acostumbro a hacer este from solution para tener claro en mi mente que es una copia. ¿Sí? O sea, ya sé que es una copia. Es como un constructor de copia. Yo allá voy obligatoriamente a hacer las cosas y las copio. Y si ustedes se dan cuenta, arriba es lo mismo. O sea, yo cojo el dato que me pasan y lo copio dentro de mi estructura. Entonces, para eso. En otros lenguajes, pues hay otras formas de asegurar eso y pues uno tiene que tener también el cuidado. Pues en C++ o en lo que sea, uno tiene que tener el cuidado siempre de no estar colocando los mismos apuntadores o referencias al mismo objeto de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿No?
Bueno, listo. Entonces, igual ese les queda allí en la, en el Moodle para que lo puedan revisar y cualquier cosa pues me preguntan. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con otro tema que es sencillito, de ese sí no hay código. Vamos a mirar unos métodos que se llaman estrategias evolutivas. Las estrategias evolutivas uno las puede ver como un paso previo a los algoritmos genéticos. TSP. Ujú. O sea, tú puedes coger el GRAS que está allí y llevártelo para TSP, ¿cierto? Pero te toca hacer el constructivo, eso sí te tocará hacerlo desde allá en la solución de TSP. Tendrás que colocar el bloque constructivo, porque este bloque constructivo no te sirve. Este bloque constructivo es para el problema de la mochila, ¿sí? Y si me dicen, profe, yo quiero hacer un bloque constructivo para el primer problemita que hicimos de optimización continua, y yo les digo, pues si se lo inventa, muy bien, porque no es fácil, ¿sí? Porque es que como en ese problema, ¿se acuerda el de las esferas? Usted como le hace algo que usted vaya creando dimensiones que usted sepa que esa dimensión es mejor. Ahí no tienes, o sea, no es tan fácil encontrar una regla que te diga, ay, no, yo lo voy a... No, o sea, eso es complicado. Aquí sí hay densidad. En TSP tal vez hay, yo arranco en tal parte, yo arranco en tal ciudad. Pues sí, yo tengo una posibilidad de decir, pues las ciudades más cercanas, ¿cierto? Entonces las ordeno por de la más cercana a la más lejana. Y en vez de decir me voy a cualquiera, me voy a una de las 5 más cercanas. No me voy a la más cercana porque si me voy a la más cercana, pues siempre me va a dar la misma respuesta. Pero si yo me voy a una de las 5 más cercanas, pues aleatoriamente puedo ir creando una solución diferente. Entonces, el enfoque constructivo es diferente, ¿cierto? Entonces, allí para que lo tengan presente. Profe, que ¿Sí? pero el enfoque constructivo en función de cómo los voy a organizar. O porque eventualmente uno tiene que ir haciendo el mismo llamado a la solución, y guardar. Sí, no, o sea, es el método de construcción grid que yo hice acá, ahorita, pues tendrán que hacerlo para la lógica de ese problema, ¿sí? Entonces tú dirás, bueno, para mí las rutas van a arrancar desde la primer ciudad, de la ciudad cero, digamos, de la uno, no sé, de la primera ciudad. Entonces yo ya sé que ese bloque constructivo va a arrancar diciendo, ah, bueno, estoy en esta ciudad, ¿cuáles son en este momento las ciudades más cercanas? Las 5 ciudades más cercanas, las más cercanas son estas. Aleatoriamente escojo una y me muevo. Después, ¿qué hago? Pues ahora estando en esa ciudad, digamos que fue la ciudad 4, entonces, ¿cuáles son las más cercanas a mí? Obviamente sin la anterior, porque ya la anterior ya la metí, ¿cierto? Entonces, no, están estas 5, estas son las 5 más cercanas, de esas escojo una aleatoria, la 18, bueno, voy para la 18. El bucle, si te das cuenta, es el mismo, ¿cierto? Pero yo no comparo contra todas y escojo una aleatoria de todas, ¿no? Porque es que es de cierto subconjunto y ya con eso armo el bloque constructivo que a la final me entrega una solución que va a decir de la 0 se pasó a la 4, de la 4 pasó a la 18, de la 10 y al final le dirá un peso y digamos, un costo, ¿cierto? De la solución o un fitness, ¿cierto? De toda la ruta. Y esa es ya una solución creada, grid y aleatorizada, ¿cierto? Y ahí también sí es diferente que no se sacan solución porque eventualmente todas las ciudades tienen que visitarse, ¿no? Entonces, si Sí. ya está visitado, pues se tiene que para ti no está como que no cabe. Ah, sí, allá no hay, allá por ejemplo en ese caso no hay eso porque el problema, la única restricción que tiene es que se visiten todas, ¿cierto? En este adicionalmente de decir que se eche lo que más vale, hay una restricción dura que es que no puede romper la mochila. En el problema de TSP no se tiene ese problema. Obviamente al final tú lo que vas a encontrar es que se están visitando todas las ciudades, o sea, no te puede aparecer 0, 4, 18, 4 como si volví a la misma ciudad, eso no se puede hacer, ¿cierto? Entonces en el bucle, digamos, en el proceso constructivo, tú tienes que asegurar de que no se vaya a repetir ningún número de los que ya se han metido, ¿de acuerdo? Ahora, aquí ya está desarrollado dentro del GRAS el tweak, ¿cierto?
El twig es el twig que hemos manejado aquí siempre, ¿cierto? Que es un twig básicamente como un aleatorio, quite uno, meta uno aleatorio y complete, ¿cierto? Pero allá yo ya les dije triop, ¿cierto? Entonces allá ustedes tendrán que cambiar el twig por triop, ¿sí? Porque es el propio para ese problema. No es el único, ahí está el tuop, el intercambio de ciudades y hay otros, pero pues digamos que el triop funciona bastante bien, ¿sí? Ahora, cuando ustedes hacen triop, un triop, ¿cuántas evaluaciones de la función objetivo cuesta? Tienen que mirar eso, no se lo respondan, analícenlo, ¿sí? Y analícenlo realizándolo lo más eficientemente posible. Me explico. Yo tengo mi ruta ahorita, la ruta, y a esa ruta le voy a aplicar triop. Pues para hacer la primer transformada que era el A complemento BC, ¿se acuerdan el ejemplo? Entonces usted puede hacer el cambio y volver a calcular todo el valor de la función objetivo para esa solución. Y realmente ustedes no necesitan hacer eso. O sea, técnicamente, usted lo único que hace es que a la solución que tiene ahorita le resta unas distancias, un par de distancias y le sume las nuevas distancias. Porque usted lo que hizo fue cambios de lazos. O sea, él estaba así y usted rompió el lazo así, digamos, para la primera, de unas ciudades. Entonces usted lo que hace es, estaba este lazo, pues quito esta distancia y sumo las nuevas distancias. Entonces fíjense que yo no tuve que volver a calcularle toda la distancia a la nueva solución, todo el fitness o la distancia recorrida a toda la solución, sino simplemente el anterior yo sé que tengo que quitar unos valores y sumar otros valores. Entonces desde esa perspectiva uno puede decir, ah, pero entonces un trío, a pesar de que son como la construcción de 8 soluciones, pues realmente no es volver a sumar todo. Eso debería valer tal vez una EFO o dos EFOs, o, ¿sí? Pues tienen que revisar eso. Es más, creo que en uno de los links que yo les mandé está el ejemplo de cómo calcular el valor, digamos, de restando y sumando lo que le falta y lo que le sobra de una, para que lo chequen y lo hagan como debe ser, ¿de acuerdo? Bueno, eso con respecto a ¿preguntas? ¿Hay más o no? Sí. Bueno, como les decía, ahorita vamos a ver lo que llaman las estrategias evolutivas. ¿Sí? Las estrategias evolutivas básicamente son como un paso antes de los algoritmos genéticos. ¿Sí? La estrategia, para que lo resumamos, una estrategia evolutiva es un algoritmo que es poblacional, como los genéticos, genera una población, como el Global Best Harmonizers genera una población, pero de la población escoge un grupo de los mejores. Digamos que tenemos una población de 20, escoge los 5 mejores y a esos 5 mejores le genera hijos. Y eso es la nueva población. ¿Sí? Entonces, básicamente, es como una especie de, genero una población de 20, cojo los primeros 5 y a esos 5 les genero hijos asexuales, o sea, con tweak como se genera en hill climbing, ¿sí? Entonces, hijos asexuales. Entonces, como son 20, entonces al primero le genero 4, al segundo le genero 4, al tercero 4, 5 por 4 a 20 me da otra de 20. Y esa es mi nueva población. Y ya, eso es, digamos, es una simplificación de lo que vamos a ver, pero el concepto es ese. Entonces, si uno ve eso, es como una especie de, genero esto y después hago 5 hill climbings. Y genero otra vez la población. Miro los mejores y genero 5 hill climbings otra vez para cada una de las soluciones que se están haciendo allí. ¿De acuerdo? Es como para que vayan llevando la idea. En esto vamos a ver dos estrategias, una que llama la Mu Lambda y otra que es la estrategia Mu más Lambda, que es una diferenciación pues, bastante simple, ahorita la vemos. Ya sabemos, cuando hablamos de poblacionales tenemos una población, varios elementos, por lo menos dos. En general son 5, 10, 20 y por ejemplo en los algoritmos genéticos pueden ser 100, 200 normalmente. Los de estado simple pues tienen una sola solución que va evolucionando. Eh, Normalmente la computación evolutiva está inspirada normalmente en la biología, se decía en la biología.
Ahorita se habla más bien de la inspirada en la naturaleza, ¿sí? Porque si estamos en la biología hablamos como de seres vivos, ¿no? Pero pues el temple simulado es inspirado en enfriar el metal. Ahí no hay ningún ser vivo, bueno, el que le da golpe al metal, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver. Entonces como que no tiene como mucha lógica y hay otros algoritmos que inclusive no le encuentran cuál es la inspiración. O sea, el señor allá se lo inventó, le puso un nombre, evolución diferencial. Y no tienen, le dicen, ¿y cómo? ¿Y de dónde se inspiró? Dice, "Ay, no, pues no sé, o sea, eso me salió ahí de alguna forma, ¿sí? ¿Cómo? Sí, sí. Funciona, es bueno, sí, es bueno, bueno, entonces hágale, ¿sí? Algo así que, como, como los grandes, bueno, el creador de Apple, que básicamente decían que metía LSD para pegarse unas voladas allá todas locas y que ahí le salía la creatividad. Yo digo, bueno, cada quien resuelve su vida como quiere. Yo le tengo mucho miedo a todas esas vainas, ¿no? En últimas hay muchas cosas, pero por ejemplo, muchas del inicio de las metaheurísticas arranca en los algoritmos genéticos. Entonces ellos tratan de, digamos, repetir cosas que se ven en la naturaleza, como por ejemplo la evolución genética, es decir, los padres le pasan a los hijos genes, ¿cierto? Buenos y malos, ¿cierto? Hay por ejemplo también adaptación, o sea, los hijos que mejor les va son aquellos a los cuales las adaptaciones de la unión de padre y madre le permite desenvolverse mejor en un entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, un grupo de humanos quedan aislados en una isla grande, pero aislados, ¿cierto? Y en esa isla hay animales terriblemente bravos para el veneno o para alguna cosa, pues o se mueren o llega el momento en que el veneno les entra al sistema y medio les da un poquito de fiebre y ya, ¿cierto? Y uno va a esa isla, lo pica uno eso y se murió, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, ese proceso evolutivo de mejora frente al entorno, frente al ambiente, es el que también reflejan un poco los algoritmos. En esto hay varios nombres que son, digamos, como claves. Uno, individuo. Individuo es lo que nosotros llamamos solución. ¿Sí? El que tiene ya sus celdas de valores de si va o no va un elemento o el recorrido de la ruta, el fitness, si tiene restricciones, pues qué valores de restricciones tendrá y demás. Entonces, ese es el individuo. En genético lo llaman cromosoma, por ejemplo en Harmony Search lo llaman armonía o improviso. Entonces, pues realmente uno ya cuando lee un nuevo algoritmo, uno tiene que decir, estos manes le dicen esto que, no, ese es el individuo. ¿Sí? Entonces, encontrar como el símil en cada uno de los algoritmos a lo que para nosotros es la solución o el individuo. ¿De acuerdo? Está el hijo y padre, que ya sabemos, ya hicieron su primer genético, se lo sufrieron. Ya saben qué es la población. Población también tiene muchos nombres. ¿Cómo se llamaba en Global Best Harmony Search? La memoria armónica. ¿Sí? ¿Cómo se llama en PSO? Enjambre de partículas. Entonces también hay muchos nombres, pero el concepto es un conjunto de soluciones que evolucionan en el tiempo para resolver el problema, la población. ¿Qué es la aptitud? La aptitud es lo que nosotros llamamos el fitness, es la calidad de una solución. ¿Sí? Aptitud o fitness. También tiene otro nombre por ahí más adelante, está relacionado con el fenotipo. ¿Cuál es el paisaje de la actitud o el paisaje de la función objetivo? El paisaje lo podemos ver súper fácil cuando vemos una esfera. Uno dice, sí, la esferita ya en el espacio 3D, ¿cierto? Es la forma como uno ve es el terreno, también lo llaman así, terreno. El Greenwich, esa era cosa así con muchas subidas y bajadas. ¿Qué pasa? Si ustedes me dicen cuál es el paisaje de la función de Nansac, no sé cómo dibujarlo, no sé, o sea, 20 elementos, ya pailas, o sea, ¿qué herramienta me dibuja 20 elementos con sus posibles valores e interacciones? Es muy complicado, ¿cierto? Porque uno ve por ahí máximo dos en 2D, 3D, a dibujar a uno en 3D. Tocaría hacer dibujos de Nansac solamente de tres cositos, ¿sí? De tres elementos, no cuadra.
Entonces, algunas veces es imposible, y la mayoría de las veces es imposible, imaginarse el terreno o el paisaje de la función objetivo. ¿Qué es la evaluación de la actitud? Es la función que hace la evaluación o el cálculo del fitness, ¿sí? La que nosotros llamamos allá evaluate. Ella hace por allá algo y me entrega a mí un valor, ¿de acuerdo? Obviamente ya conocimos los procesos de selección, los procesos de mutación, los procesos de cruce, el proceso de reproducción, el proceso de reemplazo, ¿cierto? Eso ya los conocemos, en genético los vimos. ¿Qué es el genotipo o el genoma? ¿Qué es el genotipo o el genoma? Para nosotros el genotipo o el genoma es en la solución el vector cells. El vector cells que tenemos, que por dentro lleva ceros y unos. Ese señor es el que llamamos genotipo o genoma. ¿Qué es el cromosoma? Ya es propiamente ese vector cells, pero ya con sus valores de una solución específica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un gen? De ese vector cells, una celdita. Ese es el gen, ¿cierto? ¿Y qué es el alelo? Pues el valor que tiene ese gen. En este caso, el gen 0 tiene un 0. Ah, no va el elemento. Ah, pues el alelo es 0. Ah, tiene un 1. Ah, el elemento sí va. Ese es el valor del alelo. Los valores posibles de cada una de las celditas. En el problema de optimización continua, ¿cuál era el valor? Pues un valor entre menos 5 y 5, aleatorio, ¿cierto? Entonces era un valor, entonces los alelos son valores posibles entre menos 5 y 5. Eso es. ¿El fenotipo qué es? El fenotipo en biología es la forma en cómo se representa algo de lo que está arriba en nuestro genoma. Entonces, los genes específicos, por allá hay un 1, un 0, bueno, algunas cosas prendidas, y entonces usted salió con ojos verdes. Entonces, cómo se expresa externamente lo que internamente está codificado de alguna forma, ¿cierto? Acá para nosotros todo se resume en el fitness, ¿sí? Que también se adapta esta solución al problema, o sea, que también resuelve esta solución el problema. Entonces, para nosotros el fenotipo se termina convirtiendo en un valor que es el valor de calidad de fitness. ¿Y qué es una generación? Una generación es cuando tú tienes una población de 100 y generas 100 hijos. Entonces ahí ya se genera una nueva población, las juntas y generan la nueva población, ¿cierto? O sea, generas un montón de hijos, eso ya se cumplió una generación. Ese concepto de generación aplica para los algoritmos que evolucionan por poblaciones. Porque si ustedes hablan de GBHS, pues no, porque él evoluciona es generando un hijito. Y pues hablar de que eso es una población cuando él tiene una población de 10 pues no cuadra, ¿cierto? Entonces ahí no aplica mucho ese concepto. Entonces, mire, revisemos. Ese es un cromosoma, los alelos son los valores internos, los genes son los números individuales, estos son las poblaciones, hay varios cromosomas o varias soluciones o varios individuos, en este caso n individuos, cromosomas o poblaciones. La reproducción por mutación. ¿Qué es la reproducción por mutación? Lo que nosotros hacíamos en Hill Climbing. ¿Sí? Teníamos un elemento y él cambiaba algo, o una reproducción asexual. Genera un hijo que es parecido a él, pero con un cambio. ¿Sí? Eso era lo que hacíamos, ¿cierto? Con el tweak y hacíamos básicamente unos cambiecitos. Hacíamos un nuevo hijo, ¿se acuerda que hacíamos una copia? Y de esa copia le hacíamos un cambiecito y mirábamos si es mejor que el papá, que el R mejor que el S. Esa es la misma historia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos este elemento de la población, lo seleccionamos y después le hacemos una mutación. Y la mutación fue que cambió este ítem, solamente este ítem, en este caso, ¿cierto? Y pues esa solución puede ser mejor, ¿sí? O puede ser peor, eso ya lo hemos visto, ¿cierto? Ahora, selección por cruce. Este fue el que yo les dije que lo hablábamos y que no servía mucho en nuestro contexto de la mochila porque pues enreda la cosa. Si ustedes se dan cuenta en el contexto del TSP tampoco funciona mucho porque yo tengo un recorrido y tengo otro recorrido y los trato de juntar. Eso como le corto pedazos a una y que quede una ruta bien, eso que toca volver a construir la ruta porque no quedan demasiado locas. Entonces hay que hacer otras cosas que no es, por ejemplo, el cruce en un punto.
En este caso estoy escogiendo dos padres, padre 1, padre 2, estos que están acá, y voy a crear dos hijos. Entonces, de este cojo la cabeza, los primeros cuatro, 0011, 0011, y de este cojo la cola, 0110, 0110, ya creé una solución. Y la otra solución es cojo la cabeza de este de aquí abajo, 1100, lo puse acá, 1100, y tomo la cola de este de arriba, 0011, 0011. Listo, cruce. Este ya es un cruce, ya no es asexual, sino sexual, porque se supone que se están uniendo dos soluciones diferentes. Además, yo puedo hacerle a un hijo la mutación, o a los dos hijos, o a cualquier hijo, con cierta probabilidad. En este caso, el hijo 1, que es este, se le está mutando este elemento. Miren, solamente cambió de este 0 a este 1. De resto es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son cosas que hemos visto normal. Lo que decíamos, el paisaje de la actitud, el paisaje de la función objetivo, pues básicamente es cómo la puedo ver yo en dos dimensiones, en tres dimensiones, y de ahí para allá pues imaginármela. El cálculo es el método que la calcula y la actitud es propiamente el valor ya para una solución concreta. Ahora, ¿qué son los algoritmos? Los algoritmos evolutivos, pues básicamente son algoritmos que pueden ser de dos tipos, generacionales o estacionarios. Los generacionales tienen esta característica. Imagínense lo siguiente: población de padres, genero los hijos de la siguiente generación y suerte con los padres, se murieron todos, quedó esta. ¿Sí? Entonces, esta siguiente población genera hijos y suerte con estos, que eran estos. O sea, en última se olvida todo lo anterior, ¿de acuerdo? Simplemente yo confío en que esos hijos tienen que llevar genes buenos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es un enfoque generacional, en la cual se olvida todo el pasado. Las de estado estacionario son aquellas en las cuales de una u otra forma se retiene la información del pasado. ¿Sí? Miren, si ustedes se dan cuenta, en el primer enfoque, en el generacional, yo puedo tener una población de padres y en esa población de padres pueden haber soluciones fitness muy buenas. Obviamente yo hice un proceso ahí, de una u otra forma generé unos hijos que yo creo que son mejores, pero puede suceder que el mejor de aquí haya muerto y no haya dejado una descendencia que haya sido mejor que él. Entonces acá, en vez de subir la calidad, puede que en general suban todos, pero no se encontró el mejor que ya se había encontrado. Entonces normalmente en esos generacionales usted tiene que ir llevando la variable BES. ¿Cuál es el BES de esta? Ah, tanto. Generar los hijos y reemplazó a los padres y se olvidó de ellos. Estos hijos, ¿cuál es el BES? Ah, no, pero no hay nadie más mejor que el anterior. Entonces, ah, bueno, este señor sigue siendo el mejor, porque se me pierde, ¿sí? Entonces eso hay que tener cuidado con los generacionales. Los otros no, los otros tratan de preservar de las anteriores información para que el algoritmo siempre vaya siendo igual o mejorando, siendo igual o mejorando, siendo igual o mejorando. El otro, si yo no guardo el BES, podría ser bajando, subiendo, o sea, no asegura que se encuentran mejores soluciones siempre. Entonces, incluso no se puede repetir. también se podrían repetir soluciones. Sí, se pueden repetir. Más adelante vuelve y aparece una solución que hace 10 generaciones la vi. ¿Sí? Claro. Igual eso puede suceder en casi cualquier algoritmo, ¿no? Dependiendo del tamaño de búsqueda del problema. En problemas grandes, muy grandes, eso no se da casi que por probabilidad. O sea, hay tantas posibilidades que es muy poco probable que eso se presente. Pero en problemas pequeñitos, por ejemplo, en esos de la mochila de 4 elementos, pues sí puede darse que la solución vuelve y aparece, vuelve y aparece, vuelve y aparece, porque el espacio de búsqueda es pequeño. ¿Sí? Bueno, en un enfoque generacional, como les digo, se inicializa la población, ¿cierto? Y los individuos en esta región se tratan de crear individuos en buenas regiones, en buenas regiones. Es decir, bueno, vamos a pasar y vemos esto acá directamente en el ejemplo de Newman Lambda. Mire, este es Newman Lambda. ¿Qué es Newman Lambda?
A ver, ¿esto qué le suena? Construir la población, ¿cierto? La población está vacía, creo un elemento nuevo aleatoriamente y lo voy metiendo en la población. Entonces aquí generé la población y defino cuál es el mejor de esa población. O bueno, aquí en este caso yo no lo voy a hacer de una vez acá, sino lo meto dentro del bucle repetitivo para que no me quede repetido dos veces. Aquí simplemente digo, creé el objeto best para separarlo, ¿no? Aquí hago la evaluación de todos los individuos, ¿sí? O sea, no lo hicieron aquí, aquí simplemente crearon los elementos, pero no los evaluaron. Aquí los evalúan y aquí definen quién es el mejor, ¿sí? Y copian, esto es copia, no hablemos de copias. Copiamos el valor del mejor individuo y lo metemos allí. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos dentro de la función inicializar, ¿cierto? Y hacemos el bucle de todos y los vamos metiendo. Lo que pasa es que aquí sacan este repita, como queda este repita, pues parten la creación de la solución con la evaluación de la solución para que esto quede acá, porque más adelante necesitan eso así. Pues simplemente es por temas de organización. Después, ¿qué hacen? Escogen de la población, esta población tiene un tamaño lambda. El tamaño de la población es lambda. Y mu es el tamaño de los elegidos. O sea, como los que se van a usar para optimizar. Entonces tengo 20 y escojo 5. Esos 5 son los que se van a optimizar. Entonces lambda sería 20, mu sería 5. ¿Sí? ¿Y qué hago? Cojo esos 5 y digo, los meto en Q, que básicamente son los mejores 5, los mejores de esa población. De los 20, los 5 mejores. Sí, y las tengo en Q. Y vacío la población y lo lleno con puros hijos de esos Q. ¿Cómo lo hago? Cojo el primero y, por ejemplo, si son 20, la población es de 20 y escogí 5, cada uno tiene posibilidad de generar 4 hijos para que me dé otra vez 20, ¿no? 5 por 4, 20. Entonces, eso es lo que hace la división aquí. Entonces, ¿qué hago? Al primero le genero los hijos y esos hijos los meto allí en P, ¿cierto? Fíjense que son copias de ese papá y mutados. Reproducción asexual. Esto básicamente es un tweak. Lo que nosotros hemos hecho, tweak de copy de tal, no es más, ¿cierto? Entonces así está generando hijos y los va metiendo en la población. Cuando termina esto, pues ya quedó la población llena. Otra vez. ¿Sí? Quedó llena. Y sube otra vez. Y entonces por eso tiene sentido poner aquí la evaluación del fitness. Porque lógicamente me quedó una sola vez. Pero es que a esta población toca calcularle el fitness. Porque aquí solamente los creó los estos con sus mutaciones. Cuando sube, vuelve y le calcula el fitness y mira cuál es el mejor. Era para no repetir el código de cálculo de fitness. ¿Sí? O ellos debieron haber dicho aquí, generarlo aleatorio y calcularle fitness. Y aquí, crearlo y calcularle fitness. Ya, eso sería la otra, pero queda repetido. Entonces es más elegante de parte del autor. Ejemplo, señor. Hay como en el segundo círculo que está, ese cuenta de Q, el de abajo. ¿En qué? Ese cuenta de Q, ¿cómo se hace eso? No, esto es para cada individuo de los 5 que son los mejores, para cada uno de ellos, para el primero, para el segundo, para el tercero. Entonces el Q es Conjunto. el conjunto y J es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esa es la punta. O sea, de cada elemento se van a crear 4. En el ejemplo del caso del 20, de 25, ¿no? Porque si fueran 105, ya no se quedarían 4, sino se crearían 100 de 25, 20, ¿no? Se quedarían de cada uno 20. ¿Sí? Depende del valor de lambda y de mu. Entonces, miren, el ejemplo aquí creo que nos termina de aclarar eso. Digamos que tengo ese problema, lo voy a minimizar, que es esta función objetivo, que básicamente es una esfera, y genero 20 soluciones, lambda 20. Genero esas soluciones y ahora las ordeno de la mejor a la peor, ¿cierto? La mejor es 1.7 porque es la mínima.
Y de ahí para arriba la más mala 89 porque es el peor valor. Entonces de esos, pues yo ya sé quiénes son los elegidos, los tantos mejores, digamos que fueron los 5 mejores, ¿cierto? Los de arriba. Entonces esos son los elegidos. A esos elegidos se les crean hijos, ¿cierto? ¿Cómo? Con un tweak, ¿cierto? Entonces se crean los hijos, ahí están. Estos primeros son los 5 hijos de este señor, estos son los 5 hijos de este señor, los 5 hijos de los 5 de ese y los 5 hijos. ¿Listo? ¿Cómo? Cada uno de acá es como el conjunto de Q, ¿cierto? Este es Q, Sí. este es Q. Ajá. Y de esto se generan los hijos, ¿cierto? Bueno, en este caso son 4, ¿no? Porque son 5, se escogieron 5, entonces 5 por 4, 20, ¿no? Entonces son 4, aquí están los 4 hijos. Si ustedes se dan cuenta, usted dice, "Ih, pero este no se parece". Sí, mire, este primero, miremos este de aquí y miremos este de acá. Este punto 73 es igual, ¿cierto? Este 1 es igual. Este 009 es igual. ¿Qué cambió? La mutación fue esa, para ese señor. Para el siguiente, este es igual, este es diferente, este es igual y este es igual. Para el siguiente, este es igual, este es igual, este es diferente y este es igual. Y para el tercero cambió, creo que fue el último. ¿Sí? Simplemente para que se mostrara, pero pudo haber cambiado dependiendo de lo que usted haya definido que es un tweak. Porque su tweak, por ejemplo, recuerda que uno de los primeros que utilizamos fue cambiar todo un poquito, todo un bandwidth, una cosita chiquita, ¿cierto? Entonces podrían ser todos diferentes, pero uno se da cuenta que, no, pero sí, es que no le dio 0,40, le dio 0,39. Pues sí, claro, es un poquitico, ¿cierto? Entonces, pero en últimas es el tweak y al final aquí obtengo la nueva población que tiene el mismo tamaño que la población original, o sea, es igual a lambda, ¿de acuerdo? Y pues de ahí la ordeno, escojo los mejores y repito el ciclo, ¿cierto? Entonces, aquí ya la ordené, esta es la que venía, ¿no? Esta es la que estaba acá, paso acá, la vuelvo y la ordeno, ya quedó ordenada. Fíjese que los colores los mantenemos allí para ver que son de diferentes padres. Genero hijos, genero los mejores, estos son los Q, y aquí de estos Q pues genero los hijos y bla, bla, bla. Y ya me cansé de seguir haciendo transiciones. Pero fíjense una cosa, en este caso las soluciones, las mejores fueron 1,7 y 10,65, ¿cierto? 1,7 y 10,65. Y en este caso fue 1,91, 3,72. O sea que la segunda mejoró con respecto a la anterior, pero la primera no fue la mejor. Entonces por eso yo tengo que llevar el BES. Porque si no, aquí hubiera perdido calidad en cuanto a la mejor solución encontrada. En cuanto al proceso evolutivo, sí se nota una mejora. Si ustedes se dan cuenta, aquí era de 1,7 como 80 y algo, 89. Pero fíjese que esta nueva población ya va hasta 35. O sea que sí, como que en bloque vamos mejorando, pero no se garantiza que el mejor se mantenga, porque lo estoy reemplazando. O sea, estos mejores que están aquí, estos no fueron a la población, fue modificaciones de él. Entonces, como fueron modificaciones de él, pues él no quedó, mire, y el 1,7 él generó estos, pero no alcanzó a generar uno mejor que él. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, en esta normalmente toca llevar el BES obligatoriamente. Ahora, la otra estrategia, venga, me salto aquí esto y miramos la otra estrategia. La otra estrategia es mu más lambda. La otra era mu, lambda. Esta estrategia es mu más lambda. Quiere decir que usted dice, mi población original es 20 y mis elegidos son 5. Pero la población después no queda de 20, sino que se sube a 25. ¿Sí? O sea, usted la definió inicialmente de 20 y dijo 5 elegidos, pero el proceso después es 25, 25, 25, 25, 25. Por eso es mu más lambda. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. ¿Sí? Entonces vamos a verla en el ejemplo y nos devolvemos aquí al código. Lo mismo, tengo 20. ¿Sí? Entonces ahora, de esos 20 las ordeno. ¿Sí? De eso, entonces escojo los duros, los mejores.
Ahí están los mejores. De esos mejores, que son estos, genero hijos, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta allí, ya no es 4 hijos y ya, sino son 4 hijos y yo. O sea, en el anterior no se metía el papá, en este sí se mete el papá, ¿sí? Entonces aquí dice, no, es que eso de perder esa información de los papás tampoco es como muy bueno, ¿cierto? ¿Qué sucede? El primero que se mete allá es el papá. Y se meten las modificaciones, los hijos, que pueden ser mejores, peores, lo que sea, pero lo hacemos así. Y eso mismo ocurre con los otros. Aquí ya están todos, padres e hijos, y ya está, digamos, la población organizada por esos padres que están en el lado izquierdo. ¿Qué hago? La ordeno. ¿Sí? Y repito, pero fíjense que la población allí me quedó más grande. La población tiene 25 elementos. ¿Sí? ¿De aquí qué hago? Pues vuelvo y juega. Quito otra vez los 5 mejores, como se hizo acá. Genero la población metiendo a los padres. ¿Sí? Siempre va metiendo a los padres. Esa es la gran diferencia. Entonces, este algoritmo tiene la ventaja de que yo no tengo que llevar el BES. Si no quiero, no tengo que llevarlo, ¿cierto? Porque él siempre va a permanecer, a menos de que lo mejoren, ¿no? O sea, calculé un mejor y en la siguiente salió un hijo mejor, pues ese se volvió el mejor, pero siempre va para arriba, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. El código, pues, era el que estaba presentado acá. Aquí ellos le tienen metido el BES, como les digo, eso si uno quiere calcularlo. Vuelve y juega, y aquí va toda la diferencia. Mire, la diferencia es que aquí a Q escoge los 5 mejores, ¿cierto? Los mu mejores. Pero aquí en P mete a esos 5, ya los metió, ¿sí? Que es lo que nosotros no hacíamos antes. Y después le agrega los hijos. ¿Cuántos hijos? Pues sí, los 20 dividido 5, entonces da 4. Entonces para acá los va generando, lo mismo que estaba antes. Genera los 4 hijos, le los va metiendo en P. Y vuelve y sube, ¿sí? Aquí hay una cosa que técnicamente uno no se da cuenta, pero a mí no me gusta. Y es que estos Q que se metieron acá ya tenían calculado su fitness, ¿sí? Pero usted lo volvió a meter acá en P. Entonces cuando sube aquí, vuelve y les calcula el fitness. Entonces, o sea, ahí se le pasó algo al señor, ¿cierto? Porque no necesitaba hacer eso. Bueno, pero por simplicidad es claro, ¿cierto? En la realidad no es tan claro, porque si fuera un problema complejo, pues esos cálculos de esos 5 fitness adicionales pueden demorarse horas, minutos, lo que sea, ¿cierto? Pero en general el concepto lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Sí? Pues si ya le calculó el fitness, no lo vuelva a calcular, ya. El cálculo del fitness es lo más costoso. Entonces, esa es la estrategia mu más lambda de una estrategia evolutiva. La otra es la de mu lambda, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué tienen de diferente con los algoritmos evolutivos? Se parecen en que son poblacionales, se parecen en que pues tratan de seleccionar unos padres, pero no se parecen en que no cruzan, ¿cierto? Que es la parte más importante. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo estoy haciendo una operación asexual, estoy tomando a este señor y buscando en su vecindario, ¿cierto? En su vecindario. Cuando yo hago cruce de 2 elementos o de más, como por ejemplo sucede en la búsqueda armónica, cuando yo hago cruce estoy tratando de no solamente buscar alrededor mío, sino entre nosotros dos. Sí, es algo así como que, digamos, madre y padre, entonces entre nosotros dos, por aquí en la mitad. ¿Sí? Bueno, esa mitad depende, ¿no? O sea, eso depende de la forma del cruce. A veces sí es en la mitad, a veces puede ser como en un polígono, un área entre los dos. ¿Sí? Eso es lo que busca. Ya no es buscar alrededor mío, sino alrededor de un espacio que junta a dos soluciones. Y esa comunicación funciona bastante bien. ¿Sí? Digamos, esa comunicación de información entre soluciones. En GBHS, ustedes recuerdan de dónde salía el improviso, el hijo. De cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, sacaba unas características que podían ser de la mejor solución, pero las otras podían ser de las otras que estuvieran en la memoria armónica y otra aleatoria.
O sea que el hijo realmente era un hijo que usaba información de múltiples padres y con mutación incluida. ¿Sí? Ese es el esquema de GBHS, que genera mucho más diversidad, pero girando alrededor de lo que está en la población. Acá se genera un poquitico menos de diversidad porque se está tratando de buscar entre dos soluciones en una zona común entre los dos y con una mutación, ¿cierto? Esa es la diferencia entre los dos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál funciona mejor? Pues experimentalmente, no hay, o sea, es muy complejo poder definir eso, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que por acá dejamos este tema de las estrategias evolutivas.